La mano arrugada del anciano temblaba como una hoja seca mientras se aferraba a la baranda de la cama del hospital. Su respiración salía entrecortada, desesperada. «Doctor», susurró con una voz que se desvanecía como humo. El niño. Necesito contarle sobre el niño. El doctor Michael Chen se inclinó más cerca, ajustándose el estetoscopio. El anciano paciente Carlos Rodríguez llevaba 3 días pidiendo hablar con él específicamente. «¿Qué niño, señor Rodríguez?», preguntó Michael con ternura, acercando una silla a la cama. Los ojos del viejo se llenaron de lágrimas que rodaron por sus mejillas hundidas como ríos de arrepentimiento. «El que encontré junto al río», gimió Carlos. «Hace 13 años. Nunca le dije la verdad a nadie». El corazón de Michael se saltó un latido. «¿Qué verdad?». «Que tal vez le robé un milagro a alguien». 13 años atrás, en una noche fría de octubre, todo cambió en 30 segundos de horror. Sarah Mitchell apretaba el volante de su Honda azul, entrecerrando los ojos por la lluvia feroz que golpeaba el parabrisas como puños furiosos. Los limpiaparabrisas trabajaban desesperadamente, pero no podían vencer el diluvio. En el asiento del pasajero, su esposo David le leía un cuento a su hijito Danny, de 3 años, que iba asegurado en su asiento trasero. «Y entonces el elefantito encontró el camino a casa», decía David suavemente, su voz mezclándose con el ritmo hipnótico de la lluvia. «Mamá», exclamó Danny de repente, señalando hacia la ventana algo que solo él podía ver. Era una de sus primeras palabras claras, y el corazón de Sarah se hinchó de pura alegría. «¿Oíste eso?», se rió Sarah, mirando a David con lágrimas de felicidad. «Está aprendiendo tan rápido». David sonrió, extendiendo la mano hacia atrás para acariciar la manita de Danny. «Es perfecto», pero esa felicidad se haría pedazos en segundos. La lluvia caía cada vez más fuerte, convirtiendo la carretera 47 en un río traicionero de asfalto. Sarah apenas podía ver las líneas amarillas del camino. «Tal vez deberíamos detenernos y esperar a que escampe», sugirió David, notando los nudillos blancos de su esposa aferrados al volante. «Ya casi llegamos a casa», respondió Sarah. «Solo 10 minutos más». Fue entonces cuando el camión se pasó el semáforo en rojo. El conductor, revelaría después la investigación, llevaba 18 horas manejando sin parar. Sus ojos se habían cerrado por solo 3 segundos. 3 segundos que destruyeron 3 vidas. El impacto fue catastrófico. El camión masivo se estrelló contra el lado del pasajero del pequeño sedán, haciéndolo girar como un trompo sobre el asfalto mojado. El metal gritó contra el metal. El vidrio explotó en todas las direcciones. El carro patinó de lado, se estrelló contra la barrera de protección y se precipitó al río embravecido 40 pies más abajo. Lo último que recordó Sarah fue la mano de David, tratando de alcanzar la suya mientras el agua helada se metía por las ventanas destrozadas. Después, todo se volvió negro. Sarah despertó 5 días después, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa María. Su cabeza se sentía como si se fuera a partir en 2. Las vendas cubrían la mayor parte de su cara y cuello. Su brazo izquierdo estaba enyesado, pero ningún dolor físico se acercaba a la agonía que le esperaba. «Señora Mitchell», dijo el doctor Harrison con cuidado, acercando una silla a su cama. El médico de cabello gris había estado temiendo esta conversación. «Lamento mucho tener que decirle esto». El corazón de Sarah inmediatamente comenzó a acelerarse. Algo en su tono le decía que todo lo que temía estaba a punto de confirmarse. «Mi familia», susurró con voz ronca. «¿Dónde está mi familia?». El doctor Harrison respiró profundo. «Su esposo David no sobrevivió al accidente. Lo siento muchísimo». Las palabras golpearon a Sarah como un puño físico. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Y Danny?», logró preguntar, aunque parte de ella ya sabía la respuesta por la expresión del doctor. «Recuperamos el cuerpo de su esposo», dijo el doctor Harrison gentilmente. «Pero su hijo, la corriente del río estaba increíblemente fuerte esa noche. Hemos tenido equipos de búsqueda y rescate trabajando las 24 horas durante 5 días. ¿Pero qué?».
exigió Sara, tratando de sentarse a pesar del dolor que le atravesaba las costillas. La tormenta se lo llevó río abajo. Hemos buscado por kilómetros, señora Mitchell. El río estaba en niveles de inundación. Me temo que hay muy pocas posibilidades de que haya sobrevivido. El mundo de Sara se derrumbó en ese momento. Su esposo estaba muerto. Su bebé se había ido. Estaba completa otra. El dolor era tan intenso que se sintió como ahogarse otra vez. Quiero verlo, sollozó. Quiero ver a mi bebé. Señora Mitchell, no hemos encontrado. Entonces sigan buscando, gritó Sara, su voz cruda de desesperación. Sigan buscando hasta que lo encuentren. Pero después de 2 semanas de búsqueda, las autoridades se dieron por vencidas. Danny Mitchell fue oficialmente declarado muerto. Sara enterró un ataúd vacío al lado de la tumba de su esposo. Pero lo que nadie sabía era que 53 kilómetros río abajo, algo milagroso había sucedido. Carlos Rodríguez era un trabajador de construcción jubilado de 70 años que vivía solo en una cabaña pequeña junto al río. Su esposa María había fallecido 5 años antes y él pasaba sus días en soledad silenciosa con solo su viejo perro Buddy como compañía. En esa mañana particular después de la tormenta, Carlos estaba dando su caminata usual por la orilla del río cuando Buddy comenzó a ladrar frenéticamente. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Carlos, siguiendo al perro hacia un grupo de árboles caídos cerca del borde del agua. Fue entonces cuando lo escuchó. Un gemido suave. Carlos entrecerró los ojos a través de la neblina matutina que colgaba sobre el río como una manta fantasmal. Ahí, atrapado en un enredo de ramas y escombros, había una pequeña figura. Un niñito. El corazón de Carlos casi se detuvo. El niño estaba inconsciente, azul del frío, pero respirando. Sin dudarlo, el anciano se metió al agua helada. La corriente todavía era fuerte por la tormenta y tuvo que agarrarse fuertemente de las ramas para evitar ser arrastrado él mismo. «Aguanta, pequeñito», susurró Carlos mientras cuidadosamente levantaba al niño de los escombros. «Ya estás a salvo». El niño tenía tal vez 3 años. Vestía pijamas rotas con dinosaurios pequeños. Sus labios estaban azules, su piel helada al tacto, pero estaba vivo. Carlos envolvió al niño en su chaqueta pesada y corrió tan rápido como sus piernas viejas le permitían hasta su camioneta. En la pequeña clínica rural, 15 minutos después, la Dra. Patricia Molina examinó al niño cuidadosamente. «Tiene hipotermia severa», le dijo a Carlos. «Pero milagrosamente no hay huesos rotos, no hay heridas serias, solo exposición». «Gracias a Dios», respiró Carlos. «¿Tiene alguna idea de quién es?», preguntó la Dra. Molina. «¿Vio alguna señal de accidente automovilístico río arriba?». Carlos negó con la cabeza. «Nada, solo lo encontré atrapado en las ramas. Deberíamos contactar a las autoridades, servicios para niños. Alguien debe estar buscándolo». «Por supuesto», acordó Carlos. «Pero hasta que encuentren a su familia, podría quedarse conmigo, solo temporalmente». La Dra. Molina miró al niño que dormía, después a Carlos. Había conocido al anciano por 20 años. Era bondadoso, gentil, confiable. «Supongo que estaría bien», dijo, «solo hasta que localicemos a sus padres». Pero nunca nadie vino a buscarlo. Carlos vivía en las montañas, 3 condados lejos de donde había ocurrido el accidente. Las noticias viajaban lentamente en su comunidad aislada. La historia del choque en la carretera 47 nunca llegó a su pueblito. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. El niño, que no podía decir su nombre claramente, gradualmente salió de su estado traumatizado. Carlos lo llamó Daniel, lo cual parecía consolar al niño. «Dani», decía el niñito, señalándose a sí mismo. «Sí, Daniel», le respondía Carlos gentilmente. «Mi nietecito, mi nieto». Hasta donde el mundo sabía, Danny Mitchell se había ahogado en ese río en una noche fría de octubre. Pero Daniel Rodríguez estaba muy vivo, aprendiendo a caminar otra vez, a confiar otra vez, a amar otra vez. Los primeros meses fueron desafiantes para ambos. Carlos nunca había criado a un niño,
A los 70 años estaba aprendiendo a preparar comidas pequeñas, a consolar pesadillas, a jugar juegos que había olvidado que existían. Dani se despertaba gritando algunas noches, fragmentos de memorias atormentando sus sueños, pero gradualmente las pesadillas se desvanecieron. Su mente joven en su sabiduría comenzó a sanar olvidando. Carlos convirtió su cuarto de huéspedes en un cuarto de niño. Pintó las paredes de azul y compró una cama pequeña con sábanas de dinosaurios que le recordaban a los pijamas que Dani llevaba cuando lo encontró. ¿Te gusta, mijito?, preguntó Carlos el día que terminó el cuarto. Dani, de 3 años, aplaudió y corrió por el espacio pequeño, su risa llenando la casa con una alegría que Carlos no había sentido desde que María murió. Mientras pasaban los meses, Dani comenzó a llamar a Carlos abuelito, abuelito. La palabra hacía que el corazón de Carlos se hinchara cada vez que la oía. Abuelito arriba, decía Dani, levantando sus bracitos para que lo alzaran. Siempre, mijito, respondía Carlos, levantando al niño y girándolo. Siempre. Cuando Dani cumplió 4 años, Carlos le hizo una fiestecita. Había elegido el 15 de octubre como el cumpleaños de Dani, cerca del día que lo encontró, pero no la fecha exacta. Ese día era demasiado doloroso para celebrar. Los vecinos en su pequeña comunidad de montaña abrazaron a Dani como el nieto de Carlos. Nadie cuestionó la súbita aparición del niño, solo aceptaron esta bendición que había traído luz de vuelta a los ojos del anciano. La señora Elena, que vivía al lado, le hizo a Dani un pastel hermoso de cumpleaños. «Te ha devuelto a la vida, Carlos», dijo, mirando al anciano ayudar a Dani a soplar sus velitas. «Así es», acordó Carlos, «realmente lo ha hecho». Mientras Dani crecía, a veces preguntaba sobre sus padres. «Abuelito, ¿dónde está mi mami y mi papi?». Carlos abrazaba al niño cerca y decía gentilmente: «Están con los angelitos ahora, mijito. Pero te mandaron conmigo para cuidarte». No era completamente mentira. Carlos genuinamente creía que los padres de Dani debían haber muerto en cualquier accidente que hubiera puesto al niño en el río. Nunca había oído de niños desaparecidos en el área. «¿Siempre me vas a cuidar?», preguntaba Dani. «Siempre, mijito, hasta el día que me muera». Mientras tanto, 300 millas de distancia, Sara luchaba por reconstruir su vida destrozada. El primer año después del accidente fue el periodo más oscuro de su existencia. No podía trabajar, no podía comer, no podía dormir. La consejera de dolor decía que era normal, pero nada sobre perder a toda tu familia se sentía normal. «Estás sobreviviendo», le dijo la Dra. Janet Collins durante una de sus sesiones. «Eso es más de lo que mucha gente podría hacer». «No quiero sobrevivir», respondió Sara sin emoción. «Quiero a mi familia de vuelta». «Lo sé, pero David y Dani no querrían que te rindieras». Esas palabras eventualmente se convirtieron en la cuerda de salvación de Sara. Lentamente, dolorosamente, comenzó a poner un pie delante del otro. Se mudó a una nueva ciudad. Quedarse en el mismo lugar era demasiado doloroso. Todo le recordaba a David y Dani. La casa, los restaurantes que habían visitado, el parque donde Dani había dado sus primeros pasos. Sara encontró trabajo como bibliotecaria en una sucursal suburbana tranquila. Los libros se convirtieron en su escape. Las historias de otras personas eran más fáciles de soportar que la suya propia. Pero cada noche soñaba con Dani. En sus sueños, él siempre tenía 3 años, llamando a su mamá. Se despertaba tratando de alcanzarlo, solo para encontrar aire vacío. «Debería haberte abrazado más fuerte», susurraba en la oscuridad. «Debería haberte protegido». La culpa era casi tan aplastante como el dolor. Los años pasaron como páginas volteándose en un libro escrito en tristeza. Sara pasó por los movimientos de vivir. Trabajaba, regresaba a casa, hacía cena para una persona, veía televisión sola, se iba a la cama sola. En el cumpleaños de Dani cada año, visitaba el cementerio y dejaba un juguete pequeño en la tumba vacía, un elefante de peluche como el que había estado sosteniendo en el carro, un carrito de juguete, un libro de cuentos sobre dinosaurios. «Feliz cumpleaños, bebé»,
Susurraba al lápida que tenía su nombre pero no su cuerpo. Mami te ama, mami te extraña cada día. Para cuando pasaron 7 años, Sara había aprendido a cargar su dolor como una mochila pesada. Nunca se volvió más liviana, pero ella se volvió más fuerte. Fue entonces cuando conoció al doctor Michael Chen en una conferencia médica en la biblioteca. Estaba dando una presentación sobre recuperación de trauma, y algo en su manera gentil captó su atención. Después de su charla, ella se le acercó. «Gracias por eso», dijo Sara silenciosamente. «Me ayudó a entender algunas cosas sobre mí misma». Mikhail miró a sus ojos y vio una profundidad de dolor que reconocía. Había perdido pacientes a lo largo de los años y sabía cómo se veía el dolor. «Has pasado por algo difícil», observó gentilmente. Sara asintió. «Perdí a mi familia en un accidente de carro. Hace 7 años. Lo siento», dijo Michael simplemente. «Eso no es algo de lo que te recuperas. Solo aprendes a vivir con ello». Hablaron por 1 hora tomando café. Michael no trató de arreglar su dolor u ofrecer platitudes vacías. Solo escuchó. Esa conversación llevó a una cena una semana después. Después, otra cena. Después, largas caminatas en el parque, hablando de todo y nada. Michael no trató de reemplazar lo que Sara había perdido. Solo le ofreció compañía, entendimiento y eventualmente amor. «Nunca pensé que podría sentir felicidad otra vez», le dijo Sara la noche que él le propuso, 2 años después en su relación. «Te mereces la felicidad», respondió Michael. «David y Dani querrían eso para ti». Se casaron silenciosamente en una ceremonia pequeña, solo unos cuantos amigos y la familia de Michael presentes. Sara llevaba el anillo de bodas de David en una cadena alrededor de su cuello y llevaba una foto pequeña de Dani en su ramo. Por primera vez en casi 10 años, Sara sintió algo que se acercaba a la paz. Pero todavía soñaba con su niñito. Se preguntaba cómo se vería a los 13. ¿Sería alto como su padre? Todavía amaría los dinosaurios. La perdonaría por no haberlos salvado. Mientras tanto, en las montañas, Carlos Rodríguez estaba criando a un niño que no tenía memoria de su vida antes del río. Dani, a quien todos conocían como Daniel Rodríguez, había crecido hasta convertirse en un adolescente pensativo y trabajador. A los 13 años era alto para su edad, con ojos marrones cálidos y la mandíbula fuerte de su padre, aunque Carlos no sabía eso. «Abuelito, déjame ayudarte con eso», decía Dani cada vez que veía a Carlos luchando con las compras pesadas o el trabajo del jardín. El niño había estado trabajando en trabajitos desde que tenía 10 años, entregando periódicos, ayudando a los vecinos con sus jardines, paseando perros, haciendo lo que pudiera para contribuir a su pequeño hogar. Carlos recibía un cheque modesto del Seguro Social cada mes, pero no era mucho. Dani nunca se quejaba de sus comidas simples o ropa usada. Estaba agradecido por todo lo que Carlos le daba. «Somos ricos en las maneras que importan», le decía Carlos. «Nos tenemos el uno al otro». «Somos un equipo, ¿verdad, abuelito?», decía Dani. «Siempre, mijito, siempre». Pero Carlos había estado notando cambios preocupantes en su propia salud durante el año pasado. Se cansaba más fácilmente. Su tos, que había comenzado como una irritación menor, estaba empeorando. A veces tosía sangre, aunque trataba de esconder esto de Dani. «Abuelito, ¿te sientes bien?», preguntó Dani una mañana, notando que Carlos apenas había tocado su desayuno. «Solo cansado, mijito», mintió Carlos. «Me estoy poniendo viejo». Pero era más que eso. Carlos había sido fumador por 50 años antes de dejarlo cuando Dani llegó a su vida. El daño a sus pulmones era extenso y ahora lo estaba alcanzando. No quería preocupar al niño, así que sufrió en silencio. Pero tarde en la noche, cuando Dani estaba dormido, Carlos se sentaba en el porche y se preguntaba qué le pasaría a su nieto cuando él se fuera. El pensamiento lo mantuvo despierto muchas noches. El día que todo cambió fue un martes de marzo. Dani se había ido temprano a la escuela, besando a Carlos en la frente como hacía cada mañana. «Que tengas buen día en la escuela, mijito», había dicho Carlos. «Aprende algo nuevo». «Siempre lo hago, abuelito».
respondió Danny con una sonrisa. Te veo esta noche. Pero cuando Danny regresó a casa esa tarde, encontró a Carlos derrumbado en el piso de la cocina. «Abuelito», gritó Danny, tirando su mochila y corriendo al lado del anciano. Carlos estaba inconsciente, su respiración poco profunda y laboriosa. Había sangre en sus labios de la tos. Un pánico como nada que Danny hubiera experimentado jamás atravesó su cuerpo de 13 años. Este hombre era todo su mundo, no podía perderlo. «¡Ayuda!», gritó Danny, corriendo a la casa de la señora Elena. «Por favor, ayuden, es mi abuelito». La señora Elena llamó al 911 inmediatamente. La ambulancia llegó en 10 minutos, pero se sintieron como horas para Danny. «¿Va a estar bien?», preguntó Danny al paramédico mientras cargaban a Carlos en una camilla. «Vamos a cuidarlo muy bien», respondió la mujer amablemente. «Puedes venir con nosotros al hospital». Danny sostuvo la mano de Carlos durante todo el viaje de 40 minutos al hospital regional en el Valle Abajo. La piel del anciano se sentía fría y frágil como papel. «Por favor, no me dejes, abuelito», susurró Danny. «Te necesito, eres todo lo que tengo». En el Hospital General Misericordia, el doctor Michael Chen estaba terminando sus rondas vespertinas cuando llegó la ambulancia. Era el médico de guardia en el departamento de emergencias, una posición que había tomado 2 años antes cuando él y Sara se mudaron a esta comunidad más tranquila. «¿Qué tenemos?», preguntó Michael al paramédico mientras rodaban a Carlos a la bahía de trauma. Hombre de 78 años, encontrado inconsciente en casa por su nieto, historia de dificultad respiratoria, hemóptisis. El ojo entrenado de Michael inmediatamente notó las señales. Cáncer de pulmón avanzado, muy probablemente. El tinte amarillo en la piel del hombre, la respiración laboriosa, la pérdida de peso evidente incluso a través de su ropa. En la sala de espera, Danny se sentó solo, viéndose perdido y aterrorizado. «¿Eres Daniel?», preguntó Michael gentilmente, acercándose al niño después de estabilizar a Carlos. «Sí, señor», respondió Danny, levantándose rápidamente. «¿Cómo está? ¿Mi abuelito va a estar bien?». Michael estudió la cara del niño por un momento. Algo sobre esos ojos parecía familiar, aunque no podía ubicar por qué. «Estamos haciendo algunas pruebas», dijo Michael cuidadosamente. «¿Puedes contarme sobre su historia médica? ¿Alguna hospitalización previa?». «Yo realmente no sé», admitió Danny. «Nunca habló sobre estar enfermo, pero ha estado tosiendo mucho últimamente y se cansa fácil». «¿Ha ido al doctor recientemente?». Danny negó con la cabeza. «Al abuelito no le gustan los doctores, dice que cuestan mucho dinero». Michael sintió que se le apretó el corazón. Esta era claramente una familia luchando financieramente. «¿Qué hay de ti?», preguntó Michael. «¿Alguna familia que deberíamos llamar?». «Solo somos él y yo», dijo Danny silenciosamente. «No es realmente mi abuelito. Me encontró cuando era pequeño y me crió». Michael se detuvo. «¿Te encontró?». Danny asintió. «Junto al río. Dijo que estaba perdido y nadie vino a buscarme, así que me quedé con él». Un escalofrío corrió por la espina de Michael. Algo sobre esta historia estaba activando una memoria, pero no podía entenderla completamente. «¿Cuál es tu nombre completo, hijo?», preguntó Michael. «Daniel Rodríguez, pero todos me dicen Danny». «Danny». La respiración de Michael se cortó ligeramente. Su esposa le había contado sobre su hijo perdido tantas veces. Su nombre era Danny. Tendría más o menos la edad de este niño ahora. «Danny», repitió Michael lentamente. «¿Cuántos años tienes?». 13. «Bueno, eso piensa el abuelito. Me encontró cuando tenía como 3 años, y eso fue hace 10 años». Las manos de Michael comenzaron a temblar ligeramente. «¿Dónde exactamente te encontró?». «Junto al río, después de una tormenta grande», respondió Danny. «Dijo que estaba atrapado en unas ramas. Casi me ahogo. Me salvó la vida». El cuarto pareció girar alrededor de Michael. 13 años atrás, un río, una tormenta, un niño de 3 años dado por muerto. «Danny», dijo Michael cuidadosamente, «¿qué recuerdas de antes de que tu abuelito te encontrara?». El niño se encogió de hombros.
Nada realmente. Era tan pequeño. A veces tengo sueños raros, pero el abuelito dice que es normal. Los niños inventan historias en sus cabezas. El corazón de Michael estaba acelerado ahora. Esto era imposible. Tenía que ser una coincidencia. Pero esos ojos, ahora que realmente los miraba, le recordaban a alguien. Alguien que veía cada mañana a través de la mesa del desayuno. Le recordaban a Sara. «Regreso enseguida», le dijo Michael a Danny, su voz apenas estable. «Necesito revisar unos resultados de pruebas». Esa noche, Michael se fue a casa con Sara con su mente dando vueltas. Ella estaba en su sala, calificando papeles de su trabajo en la escuela primaria donde ahora enseñaba. Había encontrado que trabajar con niños, aunque a veces doloroso, también le traía consuelo. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Sara, levantando la vista cuando Michael entró. Inmediatamente notó su complexión pálida. «Te ves molesto. Caso difícil». Michael se sentó pesadamente a su lado en el sofá. «Sara, necesito preguntarte algo y necesito que realmente pienses en la respuesta». La seriedad en su voz hizo que Sara dejara sus papeles. «¿Qué es?» «El accidente con Danny. Cuéntame todo lo que recuerdes». La cara de Sara se puso blanca. Raramente hablaban del accidente ya. Era demasiado doloroso. «Michael, ¿por qué me preguntas esto? Por favor, solo cuéntame todo, cada detalle que puedas recordar». Sara respiró temblorosamente. «Fue el 15 de octubre. Hace 13 años. Veníamos manejando de la casa de mi madre en las montañas. Estaba lloviendo fuerte. ¿Qué llevaba Danny? Sus pijamas de dinosaurios, las azules con el T-Rex pequeño en el frente. Amaba esas pijamas». Michael sintió que se le apretó la garganta. El niño en el hospital había mencionado dinosaurios. «¿Qué pasó después de que se fueron del puente?» «No recuerdo mucho», dijo Sara, su voz poniéndose más silenciosa. «El carro golpeó el agua. Recuerdo a David tratando de alcanzarme. Después nada hasta que desperté en el hospital. Y Danny». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Buscaron por semanas. La corriente estaba tan fuerte por la tormenta. Dijeron que no había manera de que hubiera sobrevivido. «¿Pero qué si sí?», preguntó Michael gentilmente. «¿Qué si alguien lo encontró río abajo?» Sara miró a su esposo agudamente. «¿Por qué me preguntas esto? Michael, me estás asustando». Michael tomó sus manos en las suyas. «Sara, hay un niño en mi hospital ahora mismo. Tiene 13 años. Su nombre es Danny. Fue encontrado junto a un río hace 13 años después de una tormenta cuando tenía 3». Sara lo miró en shock. Eso es imposible». «Tiene ojos marrones», continuó Michael. «Ojos marrones cálidos, como los tuyos». «Michael, para», susurró Sara. No puedo pasar por esta esperanza otra vez. Casi me mata la primera vez». «Tomé una muestra de cabello», dijo Michael silenciosamente. «Voy a hacer una prueba de ADN». Sara se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. «No puedes hacerme esto. No puedes darme esperanza y después quitármela. Casi me mata la primera vez». «¿Qué si es él?», presionó Michael gentilmente. «¿Qué si Danny está vivo?». Sara se volteó para enfrentarlo, lágrimas corriendo por su cara. «Entonces he estado de luto por nada. Entonces he estado viviendo media vida por 13 años, cuando mi hijo estaba por ahí en algún lado, pensando que lo abandoné». «Oh», dijo Michael suavemente, «entonces tenemos nuestro milagro». La mañana siguiente, Michael llegó al hospital temprano para revisar a Carlos. El anciano estaba despierto pero débil. Las pruebas habían confirmado lo que Michael sospechaba: cáncer de pulmón avanzado, etapa 4. No había nada que pudieran hacer excepto hacerlo cómodo. «Ya, doctor», susurró Carlos cuando vio a Michael. «¿Cuánto tiempo me queda?». Michael se sentó al lado de la cama. «Lo siento, señor Rodríguez. Tal vez unas cuantas semanas, tal vez menos». Carlos cerró los ojos. «Necesito contarle algo. Sobre el niño». «¿Danny?». «Sí». Carlos miró hacia la puerta para asegurarse de que estuvieran solos. «Lo encontré hace 13 años, después de una tormenta terrible.
Estaba atrapado en los escombros del río, casi muerto. Miquel se inclinó hacia adelante. Continúe. Lo llevé a la clínica, lo trataron, dijeron que alguien vendría a buscarlo, pero Carlos tosió violentamente, manchas de sangre apareciendo en sus labios. Pero nadie vino, terminó Michael. Nadie vino, confirmó Carlos. Seguí pensando que sus padres lo encontrarían, pero mientras pasaba el tiempo, solo asumí que debían haber muerto en cualquier accidente que lo puso en el río. El corazón de Michael golpeaba fuerte. Alguna vez trató de averiguar de dónde venía. Somos gente pobre, doctor. No tenemos computadoras, internet, maneras de buscar. Y honestamente, después de un rato, no quería saber. Era mi nieto, la única familia que me quedaba. Señor Rodríguez, dijo Michael cuidadosamente, creo que podría saber quién es su familia real. Los ojos de Carlos se abrieron. ¿Qué? Mi esposa perdió un hijo hace 13 años. Misma edad, mismas circunstancias, un accidente de carro, río, tormenta. Nunca encontraron el cuerpo. Carlos miró al techo por un largo momento. ¿Su familia real está viva? Creo que sí. Estoy esperando resultados de prueba de ADN para estar seguro. Dios mío, susurró Carlos. Todo este tiempo, había una madre en algún lado, preguntándose sobre su bebé. No se culpe, dijo Michael gentilmente. Le salvó la vida, le dio amor y cuidado, lo crió para que fuera un buen niño. Pero se lo robé a su verdadera madre, dijo Carlos, lágrimas rodando por sus mejillas. Encontró a un niño moribundo y le dio vida, corrigió Michael. Eso no es robar, eso es un milagro. Al final del pasillo, Dani se sentó en el área de espera familiar, tratando de concentrarse en su tarea, pero incapaz de concentrarse. Una enfermera le había traído un sándwich y jugo, pero no había tocado ninguno. Su estómago estaba demasiado retorcido de preocupación. Dani levantó la vista para ver al doctor Chen acercándose. ¿Cómo está mi abuelito?, preguntó Dani inmediatamente. Michael se sentó a su lado. Está cómodo. Pero Dani, necesitamos hablar. La cara del niño se desplomó. Se está muriendo, ¿verdad? Miquel asintió lentamente. Lo siento, sí. Dani enterró su cara en sus manos y comenzó a sollozar. Es todo lo que tengo. ¿Qué me va a pasar? De eso quiero hablarte, dijo Michael gentilmente. Dani, ¿qué dirías si te dijera que podrías tener otra familia? Familia que ha estado buscándote toda tu vida. Dani levantó la vista, confusión reemplazando parte del dolor en sus ojos. Eso es imposible. El abuelito dijo que nadie vino a buscarme. A veces la gente busca en los lugares equivocados, dijo Michael. A veces las familias se separan por accidentes terribles y toma mucho tiempo para que se encuentren otra vez. No entiendo. Michael respiró profundo. Dani, creo que tu verdadera madre está viva y creo que te ha estado extrañando cada día por 13 años. Mientras Dani trataba de procesar esta información imposible, 50 millas de distancia, Sara estaba sentada en su salón de clases vacío, mirando su teléfono. Miquel le había enviado un mensaje esa mañana. Los resultados del laboratorio deberían estar listos para la tarde. ¿Estás lista para esto? No estaba lista. ¿Cómo podría alguien estar listo para descubrir que su hijo muerto podría estar vivo? Sara apenas había dormido la noche anterior. Siguió pensando en el niño que Michael había descrito, ojos marrones como los suyos, encontrado junto a un río, 13 años. No podía ser Dani. Dani estaba muerto. Había estado de luto por él, lo había enterrado, había aprendido a vivir sin él. ¿Pero qué sí? Señora Chen, Sara levantó la vista para ver a su directora, la señora Rodríguez, parada en la entrada. ¿Estás bien? Te ves pálida. Estoy bien, mintió Sara, solo cansada. ¿Por qué no te vas a casa temprano hoy? Puedo cubrir tu clase de la tarde. Sara asintió agradecida. No podía concentrarse de todas maneras. En casa, se encontró en el cuarto viejo de Dani, que había mantenido exactamente como estaba el día que murió. Su cuna había sido convertida a una cama de niño pequeño. Sus animales de peluche se sentaban arreglados en la cómoda.
Su ropa todavía colgaba en el closet, esperando a un niñito que nunca la usaría. Sara recogió el elefante de peluche que Dani había estado sosteniendo en el carro. Estaba gastado y descolorido ahora por años de sus lágrimas. «Por favor», susurró a cualquier fuerza que controlara el universo. «Por favor, no dejes que esto sea otra falsa esperanza. No puedo sobrevivir perderte 2 veces». Su teléfono sonó a las 3:40. El nombre de Michael apareció en la pantalla. Sara miró el teléfono por un largo momento, aterrorizada de contestar. Lo que él estaba a punto de decirle cambiaría su vida para siempre. Finalmente, en el cuarto timbrazo contestó: «Michael». «Sara», su voz estaba espesa con emoción. «Necesitas venir al hospital, ahora mismo. Los resultados de la prueba. Solo ven, por favor». «Michael, es...». «Sara», dijo suavemente, «es él. Dani está vivo. Nuestro niño está vivo». El teléfono se resbaló de la mano de Sara y se estrelló en el suelo. Después de 13 años de dolor, 13 años de vacío, 13 años de preguntarse, su bebé estaba regresando a casa. El viaje al hospital fue la hora más larga de la vida de Sara. Sus manos temblaron mientras apretaba el volante. Su corazón aceleró tan rápido que pensó que podría explotar. Esto no podía ser real, tenía que ser un sueño. Pero los resultados de ADN no mentían. 99% probabilidad de coincidencia maternal. Cuando Sara caminó por las puertas del hospital, Michael la estaba esperando en el lobby. Podía ver la verdad en sus ojos antes de que hablara. «¿Dónde está?», susurró. «Tercer piso, cuarto 312. Pero Sara, antes de que lo veas...». «¿Qué?». «No te recuerda. No recuerda nada de antes del accidente. Y está asustado. Su abuelito se está muriendo y ahora le estamos diciendo que toda su vida ha estado basada en un malentendido». Sara asintió, lágrimas ya corriendo por su cara. Subieron el elevador en silencio. Con cada piso que pasaban, el corazón de Sara latía más rápido. Cuando las puertas se abrieron en el tercer piso, Michael la guió por un pasillo largo. Al final del corredor, a través de una entrada abierta, Sara podía ver a un niño sentado al lado de una cama de hospital. Incluso de espaldas, incluso después de 13 años, ella sabía. La forma de sus hombros, la manera que sostenía su cabeza, el gesto que hizo cuando se empujó el cabello de los ojos. «Dani», respiró. El niño se volteó, y el mundo de Sara se detuvo. Esos ojos marrones cálidos con los que había estado soñando por 13 años, la mandíbula fuerte de su esposo, la nariz de su padre, pero más alto ahora, mayor, un adolescente en lugar de un niño pequeño. «Dani», susurró. El niño se veía confundido, asustado. ¿Ustedes realmente mi mamá?» Sara no podía hablar, solo podía asentir mientras las lágrimas se derramaban por su cara. «Pensé que estabas muerta», sollozó. «Pensé que te había perdido para siempre». Dani se quedó congelado al lado de la cama de su abuelito. 13 años de creer que era huérfano. Y ahora esta mujer, esta extraña, estaba diciendo ser su madre. Pero algo profundo dentro de él se agitó cuando la miró. Algo familiar, algo que se sentía como hogar. «No recuerdo», dijo silenciosamente. «No recuerdo nada de antes de que el abuelito me encontrara». «Está bien», susurró Sara, dando un paso tentativo más cerca. «Tenemos tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo ahora». Detrás de Dani, Carlos luchó por sentarse en su cama de hospital. «¿Es usted su madre?», le preguntó a Sara, su voz débil pero urgente. Sara se volteó para mirar al hombre que había salvado la vida de su hijo. «Sí», dijo simplemente, «soy yo». Carlos comenzó a llorar. Lo siento mucho. No sabía que alguien lo estaba buscando. Pensé que usted debía haber muerto en cualquier accidente que lo puso en el río». «Usted lo salvó», dijo Sara, acercándose a la cama de Carlos. «Lo crió, lo amó, lo mantuvo seguro. ¿Cómo puedo agradecerle por eso?» «Cuídelo», susurró Carlos. «Ámelo como yo lo amé». «Siempre», prometió Sara. «Para siempre».
Dani miró de un lado a otro entre su abuelito moribundo y esta mujer que decía ser su madre. Su mente joven luchaba por procesarlo todo. «Abuelito», dijo silenciosamente. «¿Ella realmente es?» Carlos extendió la mano y tomó la de Dani. «Mijito, esta señora es tu verdadera mamá, la que te dio a luz, la que te ha estado extrañando toda tu vida». «¿Pero qué hay de ti?», preguntó Dani, lágrimas corriendo por su cara. «Tú también eres mi familia». «Siempre seré tu abuelito», dijo Carlos suavemente. «Eso nunca va a cambiar. Pero ahora tienes más familia, tienes una madre que te ama». Sara lentamente se acercó a la cama. «¿Puedo?», le preguntó a Dani, señalando la silla a su lado. Dani asintió. Sara se sentó y realmente miró a su hijo por primera vez en 13 años. Era mucho más alto de lo que había imaginado. Su cara había perdido la redondez de la infancia y había tomado las características angulares de la adolescencia, pero sus ojos eran exactamente los mismos. «Llevabas pijamas de dinosaurios la última vez que te vi», dijo Sara suavemente. «Azules con un T-Rex pequeño en el frente». Los ojos de Dani se abrieron. «Me encantan los dinosaurios», dijo. «Siempre me han gustado. El abuelito nunca supo por qué». «Porque tenías docenas de libros de dinosaurios cuando eras pequeño», sonrió Sara a través de sus lágrimas. «Nos hacías leértelos cada noche». Por primera vez, Dani sonrió un poco. «¿En serio?». «En serio. Tu favorito era sobre un bebé triceratops que se perdió y encontró el camino a casa». Algo parpadeó en los ojos de Dani. Un fragmento de memoria, tal vez. O tal vez solo reconocimiento de una verdad que su corazón siempre había sabido. «¿Puedo?», Dani comenzó, después se detuvo. «¿Qué, cariño?», preguntó Sara gentilmente. «¿Puedo abrazarte?». El corazón de Sara explotó con 13 años de amor almacenado. «Sí», sollozó. «Oh sí, mi bebé. Por favor». Se abrazaron al lado de la cama de hospital de Carlos. Sara sostuvo a su hijo por primera vez desde que tenía 3 años. Era mucho más grande ahora, mucho mayor, pero todavía encajaba perfectamente en sus brazos. «Nunca dejé de amarte», susurró en su cabello, «ni por un solo día. Mantuve tu cuarto exactamente igual. Visité tu tumba cada año en tu cumpleaños. Nunca perdí la esperanza de que de alguna manera, de algún modo, todavía estuvieras por ahí. A veces soñaba contigo», susurró Dani de vuelta. «Nunca supe lo que significaban los sueños, pero siempre había una señora con ojos bondadosos que me cantaba». Sara se separó para mirarlo. «Sí te cantaba. Cada noche. Una canción de cuna sobre estar seguro y amado». «¿Cántala ahora?», preguntó Dani silenciosamente. A través de sus lágrimas, Sara comenzó a cantar la misma canción de cuna que había cantado 13 años antes. «Cierra tus ojitos, mi pequeñito. Descansa hasta el sol matutino. Mami está aquí para mantenerte seguro, envuelto en la gracia protectora del amor». Dani cerró los ojos y se recostó en su hombro. Por primera vez en 13 años, se sintió completa, utterly safe. Carlos murió pacíficamente 3 días después, con Dani y Sara a su lado. Sus últimas palabras fueron para Sara: «Cuide a nuestro niño». «Lo prometo», susurró Sara. «Gracias por mantenerlo seguro, gracias por amarlo». El funeral fue pequeño, pero significativo. Toda la comunidad de montaña salió para honrar al hombre que había criado a Dani con tanta devoción. Sara se paró al lado de su hijo, sosteniendo su mano mientras se despedían del hombre que había sido todo su mundo por 10 años. «¿Lo vas a extrañar?», le preguntó Sara a Dani mientras se iban del cementerio. «Cada día», respondió Dani, «pero me enseñó que el amor no muere. Incluso cuando la gente se va, el amor se queda». «Tenía razón», dijo Sara, apretando su mano. «El amor es para siempre». La transición no fue fácil para ninguno de los dos. Dani se mudó a la casa de Sara y Michael, al cuarto que había estado esperándolo por 13 años. Sara lo había actualizado para un adolescente, pero había mantenido algunos de sus juguetes y libros viejos. «¿Esto era mío?», preguntó Dani, levantando el elefante de peluche gastado de su tocador. «Lo llamabas Eli», dijo Sara.
lo llevabas a todos lados. Dani sostuvo al elefante cerca y de repente una memoria surgió. Vaga, fragmentada, pero real. Me acuerdo de esto, susurró. Me acuerdo de sostenerlo en un carro. La respiración de Sara se cortó. Sí, lo tenías contigo la noche del accidente. Durante las siguientes semanas, más memorias comenzaron a regresar. No recuerdos claros y detallados, pero sentimientos, impresiones, destellos de calor y seguridad. Dani recordó la voz de Sara cantándole. Recordó el olor de su perfume. Recordó sentirse completamente amado. «Está bien si no recuerdas todo», le dijo Sara una noche mientras miraban álbumes de fotos viejas juntos. «Lo que importa es que nos encontramos otra vez». «Quiero recordar», dijo Dani. «Quiero recordar ser tu niñito». «Todavía eres mi niñito», sonrió Sara. «Siempre serás mi niñito, sin importar qué tan grande te pongas». Dani comenzó la escuela en el otoño. Fue difícil al principio. Estaba atrasado académicamente, habiendo asistido a una escuela rural pequeña con recursos limitados. Pero era inteligente y determinado, y con ayuda de tutorías comenzó a ponerse al día. También comenzó a ver a un terapeuta para ayudarlo a procesar todo lo que había pasado. Perder a Carlos, encontrar a su familia de nacimiento, ajustarse a una vida completamente nueva, era mucho para que lo manejara un niño de 13 años. «Algunos días me siento culpable», le dijo Dani al doctor Martínez durante una de sus sesiones, «como si estuviera traicionando al abuelito por estar feliz con mi nueva familia». «¿Crees que el abuelito querría que fueras infeliz?», preguntó doctor Martínez. «No», dijo Dani inmediatamente. «Él siempre quería que fuera feliz». «Entonces ser feliz no es una traición, es honrar su memoria». La Navidad de ese año fue mágica de una manera que Sara nunca había imaginado posible. Por 13 años, la Navidad había sido el día más difícil del año. Compraría regalos para Dani y los donaría a caridad, visitando su tumba en la mañana de Navidad para dejar un regalo pequeño junto a su lápida. Pero este año, Dani estaba en casa. Decoraron el árbol juntos, Sara contándole sobre Navidades de cuando era pequeño, Dani compartiendo memorias de Navidades con Carlos. «El abuelito y yo nunca tuvimos mucho dinero para regalos», le dijo Dani, «pero siempre me hacía algo especial. Un año me talló todo un set de dinosaurios de madera». «¿Todavía los tienes?», preguntó Sara. Dani asintió. «Están en mi tocador. ¿Quieres verlos?». Sara examinó los dinosaurios de madera, cuidadosamente tallados, cada uno pintado con detalle amoroso. Carlos podría haber sido pobre, pero era rico en amor. «Estos son hermosos», dijo. «Deberíamos ponerlos en algún lugar especial». En la mañana de Navidad, Dani encontró docenas de regalos bajo el árbol, 13 años de regalos de Navidad que Sara había sido incapaz de dar. Pero el regalo que más le importó fue un álbum de fotos simple titulado «Los primeros 3 años de Dani». Mientras hojeaba las fotos de sí mismo como bebé y niño pequeño, las memorias siguieron surgiendo. Su primer pastel de cumpleaños, aprendiendo a caminar, jugando en el patio trasero con una manguera. «¿Este soy yo?», preguntó, señalando una foto de sí mismo a los 2 años, cubierto en salsa de espagueti y sonriendo a la cámara. «Ese eres tú», se rió Sara. «Eras el comedor más sucio del mundo». «Me encanta esto», dijo Dani, sosteniendo el álbum cerca. «Me encanta tener una historia». La primavera trajo otro hito, el 14º cumpleaños de Dani. Sara estaba nerviosa sobre celebrar el día, ya que Carlos había elegido una fecha diferente para el cumpleaños de Dani. Pero Dani insistió en que quería celebrar en su verdadero cumpleaños, el día que nació. «¿Va a ser demasiado triste?», preguntó Sara, «ya que también es cerca de cuando pasó el accidente». «No», dijo Dani firmemente. «Es el día que vine al mundo, es el día que te convertiste en mi mamá. Eso vale la pena celebrar». La fiesta fue pequeña, solo Sara, Michael, unos cuantos amigos nuevos de Dani de la escuela y la señora Elena, que había hecho el viaje desde las montañas. «Carlos estaría tan orgulloso», le dijo la señora Elena a Sara mientras miraban a Dani soplar sus velas. «Mira qué feliz está, mira cuánto ha crecido».
Carlos nos dio el regalo más grande imaginable, respondió Sara. Mantuvo a mi hijo seguro hasta que pude encontrarlo otra vez. Un año después de su reunión, Sara, Michael y Danny tomaron un viaje especial. Manejaron de vuelta a la carretera 47, al puente donde todo comenzó. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, le preguntó Michael a Danny mientras estacionaban cerca del puente. Necesito, dijo Danny silenciosamente. Necesito ver dónde pasó, dónde mi vida vieja terminó y mi vida con el abuelito comenzó. Caminaron al centro del puente y miraron hacia abajo al río. Estaba pacífico ahora, brillando bajo la luz de la tarde. Aquí es donde todo pasó, le dijo Sara a Danny, donde nuestra familia se separó. Danny asintió lentamente. Y donde mi nueva vida con el abuelito comenzó. Él me salvó de este río. Y ahora donde nuestra familia se vuelve a juntar, agregó Michael. Se pararon en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Después Danny los sorprendió a ambos. Gracias, dijo silenciosamente. ¿Por qué?, preguntó Sara. Por nunca renunciar a la esperanza de que estaba vivo. El abuelito me dijo una vez que la esperanza es la fuerza más poderosa del universo. Dijo que mientras alguien tenga esperanza por ti, nunca estás realmente perdido. Sara lo jaló cerca. Una madre nunca renuncia a la esperanza, Danny. Nunca. Mientras se alejaban del puente, dirigiéndose hacia su futuro juntos, Sara miró hacia atrás en el espejo retrovisor una última vez. Ya no estaba huyendo del pasado. Lo estaba llevando con ella. Lo bueno y lo malo, la alegría y la tristeza, la pérdida y la recuperación milagrosa. Danny estaba en el asiento trasero, mirando su álbum de fotos otra vez, sonriendo a las fotos de su yo bebé. «Mami», dijo de repente. Todavía era nuevo llamarla mami, pero se sentía más natural cada día. «Sí, cariño. ¿Crees que el abuelito puede vernos ahora? ¿Crees que sabe que soy feliz?» Sara sonrió, pensando en el hombre que había amado a su hijo como su propio nieto por 10 años. «Creo que lo sabe», dijo suavemente. «Creo que está muy orgulloso del joven en que te has convertido, y creo que está feliz de que su nieto finalmente encontrara el camino a casa con su mamá». Danny sonrió y se acomodó en su asiento, abrazando su elefante de peluche, el puente entre sus dos vidas, sus dos familias, su pasado y su futuro. Estaba en casa al fin. Algunos milagros toman 13 años para desplegarse, pero valen la pena la espera. Fin.